Campo Ricardo Ríez Silvero. ¿Qué tal, Ricardo? Carlos Martín, saluda, buenos días. Buen día, Carlos Martín, y a tu audiencia también. Creo que tu micrófono no está bien, te escucho con voz muy baja. Sí, ¿ahora me escuchas mejor, Ricardo? Ahora sí. Decime, a 2 días del final del gobierno de Cartes, ¿cuál es la evaluación económica? La evaluación económica es que en términos macroeconómicos, lo que significa los fundamentos grandes de la economía, estamos muy bien. Me refiero al crecimiento económico que, aunque sea desigual, sigue siendo relativamente alto, está entre 4,2 y 4,4% para este año. Por otro lado, la inflación está bajo control, no llega a ese nivel del crecimiento del Producto Interno, lo cual es una buena marca para el nivel de precios a nivel local. Por otro lado, la estabilidad cambiaria está cada vez más fuerte, a pesar de la devaluación del real y del peso argentino y del fortalecimiento del dólar en la zona dólar. Estamos también con ofertas crediticias cada vez más accesibles en términos de plazos y de costos. La oferta monetaria está bajo control, es decir, todo lo que tenga que ver con política monetaria, cambiaria y crediticia estamos muy bien. En materia de política fiscal también está bajo control la parte de los ingresos, a pesar de que hay dificultades allí con la recaudación tributaria, que sigue siendo muy baja, a pesar de que la imposición está también muy baja. Es decir, por el lado de los ingresos públicos se manejan esas variables de carencia con cierta habilidad todavía, pero por el lado de los egresos, realmente lo peor está en el gasto público. La calidad no solamente es mala, sino que es pésima, y aparte de eso estamos llenos de ladrones en los más altos niveles de los poderes del Estado, que hacen que el gasto público realmente no sea tal, sino que se convierta degeneradamente en gasto privado. Es decir, en los negocios personales de los más altos exponentes del sector público. Esa situación de corrupción e impunidad hacen sumamente difícil la gobernanza en el país, ¿no? Pero en términos macroeconómicos, a pesar de esas dificultades, que son lamentables, ¿verdad? Los saldos rojos del Ministerio de Hacienda permanecen bajo control. Después de las nuevas cuentas nacionales, incluso están bien por debajo del tope máximo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es del orden de menos 1,5% del Producto Interno Bruto. Eso con relación a la macroeconomía, Carlos Martini. Con relación a la microeconomía, la situación está regular, porque realmente los microemprendedores rurales y los microempresarios urbanos están abandonados a su propia suerte. No existe para ellos esa asistencia técnica tan deseada y tan necesaria, como tampoco una línea de créditos que les posibilite a ellos atender sus pequeñas necesidades de crédito. Aparte de eso, hay sectores que están teniendo dificultades por la devaluación del real y del peso argentino, sobre todo en la zona fronteriza con ambos países, y especialmente en las ciudades cercanas a la frontera con Brasil y a la frontera con la Argentina. Ese ya es un problema no solamente de microempresarios, sino también de empresas locales instaladas en el Paraguay, no solamente de paraguayos, hay también empresas de origen argentino y brasileño que están trabajando del lado paraguayo para vender a Brasil y a la Argentina. La devaluación del real y la devaluación del peso argentino ha vuelto sumamente dificultosa la existencia de estas empresas, y es probable que eso permanezca así. Por otro lado, Carlos Martínez, la situación social está, como siempre, bastante preocupante. Una cuarta parte de la población, estamos hablando de 7 millones de habitantes hoy en día, sigue en situación de pobreza. Carlos Martínez, te escucho. Si vos me decías un cuarto, ¿eso cambió algo en los últimos 5 años, Ricardo? Eso ha mejorado en la composición interna de los carentes de recursos, ¿verdad? Hay partes de esa situación de pobreza que está siendo ayudada con programas públicos como el Tecoporá y otras prestaciones para adultos mayores, por ejemplo. Esas ayudas están orientadas a
población carente con determinación de su nivel de carencia. Eso quiere decir, si no se demuestra su situación precaria, no reciben el apoyo estatal, y para algunas cuestiones incluso se requieren otros requisitos, como por ejemplo la matriculación de los niños en edad escolar en las escuelas y otro tipo de exigencias que hacen que esa ayuda monetaria condicionada esté ciertamente solucionando el problema del día a día para algunos hogares, pero no los está sacando de la pobreza, ¿verdad? Y por otro lado, Carlos Martínez, no nos olvidemos de unas 400.000 personas, 400.000, están en situación de carencia total, es lo que se llama la miseria. Esa gente no tiene para comer diariamente, que es fácil decirlo, pero difícil sufrirlo, ¿verdad? Es decir, la situación social en la época de Carter se ha mantenido preocupante. Y por otro lado, Carlos Martínez, para ir analizando así en términos de gran enfoque, digamos, la situación ambiental es la peor de todas, está realmente muy mal. No solamente hemos deforestado ya la mayor parte de los bosques nativos de la región oriental, la más poblada del país, sino que esas zonas boscosas que teníamos en el Chaco están desapareciendo rápidamente. La deforestación es masiva, estamos destruyendo nuestro hábitat natural. Lo peor del caso es que la ciudadanía ni siquiera es consciente de eso. La ciudadanía hace muy bien en manifestarse en contra de la corrupción y de la impunidad y de otras preocupaciones ciudadanas, pero no se están organizando todavía para denunciar la deforestación masiva, y eso es realmente lamentable, Carlos Martínez. Efectivamente. Ahí tocaste esos tres niveles que mencionabas. En el nivel social, donde mencionabas justamente el tema de la pobreza, ¿cuál tendría que ser, a tu modo de ver, una eficaz política de creación de empleo en Paraguay? Y tendría que estar concebida con enfoque en la mano de obra no calificada, Carlos Martínez. Porque resulta que la creación de puestos de trabajo está teniendo lugar ciertamente con este boom económico, o sea, estamos con bonanza económica en términos de Producto Interno Bruto, pero resulta que como el crecimiento es desigual, hay zonas del país en las que ni siquiera se siente el crecimiento del producto, al contrario, hay gente que está relativamente regular o incluso mal, ¿verdad? Entonces, para combatir el desempleo, hay que poner énfasis en la creación de puestos de trabajo para mano de obra no calificada, que es la gente que no sabe hacer gran cosa, pero no porque sean haraganes o porque no quieran ir a trabajar o porque estén enfermos ni nada, sino simplemente porque las oportunidades de trabajo para gente analfabeta o semianalfabeta que no ha recibido ninguna educación ni siquiera básica, es sumamente difícil. Entonces, si se pusiese énfasis, Carlos Martínez, en la creación de puestos de trabajo para mano de obra no calificada, por ejemplo a nivel rural, aunque solamente sea abrir a machetazos camino para hasta el próximo camino de tierra, organizar recursos para eso, y en los caminos de tierra organizar recursos para que esos caminos sean empedrados, para que esas cunetas de tierra simplemente se conviertan en cunetas de hormigón armado o de cemento o de asfalto. Es decir, ir mejorando la infraestructura básica a nivel rural de tal forma que ese tipo de trabajo que no requiere calificación puedan los no calificados acceder fácilmente a ese tipo de trabajo. Y no es solamente una cuestión de infraestructura, también la construcción, por ejemplo, de escuelas y de hogares sigue siendo muy deficitaria en nuestro país. Para ese tipo de trabajos no se necesita mayor calificación de la mano de obra. Y aparte de eso, los empresarios de la construcción han aprendido también a vivir en carencia de mano de obra calificada, entonces ellos se encargan con camiones especiales de recolectar o de juntar dentro del área rural y también en algunos sectores de suburbios, a mano de obra no calificada, los llevan a los puestos de trabajo y organizan ahí sobre la marcha algo así como una escuela improvisada de adiestramiento de mano de obra no calificada en el sector de la construcción. Estamos hablando de un ejemplo nada más, Carlos Martínez, para no hacer muy larga la entrevista. Hay otros sectores que también se pueden apoyar para que la demanda de mano de obra no calificada combata efectivamente la pobreza. Efectivamente. Y en el plano medioambiental que decís, ese es el peor, ¿y hacia dónde vamos? Y de mal en peor, Carlos Martínez, ya figuramos en las estadísticas mundiales
como uno de los países mayor depredadores de bosques en el mundo. Increíble tener que decir eso. Y el coeficiente está más alto en la parte nororiental del Chaco, que sigue teniendo todavía zonas boscosas, pero que están a merced de la inmigración brasileña que se está poniendo muy fuerte en esa zona. Van a alcanzar proporciones similares de brasileñización, así como se les ha alcanzado ya en la parte oriental de la región oriental. Grave. Y queda una pregunta final, Ricardo, que la gente me hace con respecto al primer punto de lo macroeconómico. Algunos dicen que creció mucho la deuda externa. ¿Estamos en situación de control? ¿Eso cómo va a evolucionar? Y estamos en situación de control porque siempre nos comparamos con los peores. Los peores países hoy en día en materia de deuda externa son Argentina y Brasil. También hay otros países que están en grave situación. Allí la proporción de deuda externa oscila entre 60 y 70% con relación al Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos la suerte de poder decir que hasta hace poco la deuda externa estaba en el 24%. Y con un recurso de maquillaje estadístico, Carlos Martínez, cambiando el orden y la sistematización y la formulación de las cuentas nacionales, hemos bajado esa proporción contablemente a menos del 20%. Claro. Ricardo, como siempre, es muy amable. Un gran saludo para vos. Ha sido un gusto. Igualmente, Ricardo Silvero, 2 minutos haciendo una evaluación de la economía bajo el gobierno Cartes, 24 grados 2 décimas.